Hoy en el ciclo Mentes que Transforman vamos a hablar de las emociones rectoras de nuestro comportamiento, qué hacer ante lo que no podemos controlar y el rol de los líderes. La bronca y el miedo son emociones que tienen mal marketing, nos dice Andrés Del Lago, psicólogo cognitivo. Bueno, primero, ¿qué hace un psicólogo cognitivo? Buenísimo arrancar por ahí porque vale la pena explicarlo. Nosotros vivimos en un país mucho más dominado por el psicoanálisis, entonces vale la pena explicar. Es una óptica más muy difundida en otros lugares del mundo. Tiene que ver con que los hechos, para sintetizarlo, los hechos no son los que nos afectan, sino la interpretación de los hechos. Ajá. La manera en la que yo entiendo aquello que ocurrió le da significado. El primer modelo era muy racionalista, luego vino un modelo más centrado en las emociones, pero en definitiva respondo por el significado que le di al hecho. A partir de ahí vienen las emociones y la reacción que yo tengo a lo que está pasando. Sí, ¿y por qué en todo esto también la neurociencia empezó a tener un rol fundamental? Ahora se habla tanto de la neurociencia. La neurociencia atraviesa muchas disciplinas y yo creo que es justo hablar de neurociencias, porque cuando se llega hoy a un conocimiento, tiene que ver con imagen, tiene que ver con un aporte de la psicología, de la psiquiatría, la verdad que ya no pertenece a un grupo en particular. Entonces, decir que este conocimiento viene de este conjunto de neurociencias me parece que es lo más apropiado. Bueno, pasemos a esto. Decías, lo que importa acá es la interpretación de los hechos. ¿Y cómo los interpretamos los hechos, nosotros, todos? Y es interesante porque gran parte de esa interpretación tiene que ver con ciertos paradigmas, pero también tiene que ver con la emoción del momento. ¿Cuántas veces nosotros salimos estando mal emocionalmente y todo lo que vemos lo interpretamos de una manera que es diferente a si ese día estábamos, no sé, recientemente enamorados y mirábamos todo con otra óptica? Tenemos una circunstancia adversa en la vida, en el deporte, en algo, el estado emocional con el que nosotros llegamos a enfrentar eso nos cambia totalmente la lente con la que vemos la situación, la respuesta emocional, y como las emociones son nuestro motor, todo lo que hacemos cambia a partir de ahí. Bueno, y en tiempos estos de incertidumbre, ¿cuánto pesa lo emocional y cuánto pesa el pensamiento racional? Y es buena la pregunta. En tiempo de incertidumbre, siempre los seres humanos estuvimos mucho más dominados por las emociones. Algo que a la ciencia le costó un montón, porque son esas cosas que nos hieren en el orgullo, en el ego. Era como enterarnos que no éramos el centro del universo. No sé cuánta gente tuvieron que sacrificar antes de decir, bueno, está bien, lo aceptamos, ¿no? Esto es lo mismo. Darnos cuenta que el principal motor de nuestro cerebro son las emociones fue muy controvertido. Y los científicos demoraron lo más que pudieron esto hasta que la evidencia fue tan grande que dijeron, ok, el motor que nosotros tenemos son las emociones, la razón le da curso a las cosas, pero el motor son las emociones. Entonces, más que la incertidumbre, la ciencia donde está poniendo el acento hoy es cuáles son las emociones con las que nosotros respondemos a las determinadas situaciones. Y si leemos bien las emociones, entendemos por qué actuamos de determinada manera en este contexto y no en otro. ¿Y cuáles son esas emociones? Hay mucha discusión sobre cuáles son las emociones básicas. Las rectoras, ¿no? Las rectoras, sí. No son muchas, pero principalmente son tristeza, asco, vergüenza y culpa con un poquito más de elaboración cognitiva, bronca, alegría, sorpresa, que es una emoción muy corta, pero que multiplica todas las otras. La sorpresa puede ser agradable o puede ser displacentera. La ansiedad como un estado más difuso del miedo. Y básicamente esas son las emociones que nos mueven todo el día. Luego inventamos muchas palabras para darle tonalidades, ¿no? Sí. Entonces hablamos de angustia, de culpa, de duelo. Bueno, usamos distintas emociones, distintas palabras. Uno cree que hay muchas emociones. En realidad las emociones básicas son estas. Las compartimos con todos los mamíferos, salvo vergüenza y culpa, porque necesitan un poquito más de elaboración cognitiva. ¿De qué depende que esa emoción sea buena o sea mala? ¿Por qué pienso? A veces la tristeza o te hunde o te impulsa a salir adelante. Y está buena la pregunta y nos remonta, el otro día lo hablaba en una empresa, otro dato que a la ciencia le costó un montón poder descubrir porque no lo quería descubrir. No hay emociones negativas, son todas tremendamente positivas. Lo que pasa es que son displacenteras. Las emociones, la inmensa mayoría, salvo la alegría, la sorpresa neutral que multiplica las otras, son displacenteras, pero que sea displacentero no significa que sea negativo para nosotros. Es verdad que la misma emoción genera distintos comportamientos. El miedo, por ejemplo, nos puede paralizar o nos puede llevar a actuar. Pero si no sabemos el contexto, en qué contexto ocurre, no sabemos si fue mejor habernos frenado o haber actuado. Entonces, en definitiva, todas estas emociones están en nuestro cerebro mamífero porque fueron muy importantes para la vida, claves para la supervivencia, aún a pesar de ser displacenteras. Y para evaluar si fue correcto o no el comportamiento que generaron, deberíamos ver la situación. Por supuesto, cuando nosotros queremos trabajar en un contexto en particular, tenemos que
prepararnos para que la respuesta sea la más apropiada a ese contexto. Lo que no significa que otra respuesta no hubiese sido muy buena en otro momento evolutivo o en otras circunstancias. Sí. Andrés, dame un ejemplo. ¿Un comportamiento regido por la tristeza? ¿Pensamos en un deportista? ¿O con el miedo? ¿O con bronca? Bueno, el miedo es muy interesante. Uno de los videos cortitos que subí en Instagram que más difusión tuvo fue cuando hablé de la importancia del miedo en el deporte. Sobre todo hablaba del miedo en el rugby. Claro, uno dice, no, el miedo no es bueno nunca. Claro, lo que nos falta entender es que el miedo, como todo en la vida es una curva, toda la naturaleza es una curva. La planta se muere sin agua y con exceso de agua, el azúcar tiene que estar por debajo de esto, pero no por encima de esto. Bueno, lo mismo ocurre con el miedo. El miedo a nosotros nos potencia terriblemente el rendimiento. A medida que aumenta el estrés, va aumentando nuestro rendimiento. Hasta un punto donde luego caemos del otro lado de la curva. Es cierto, siempre pensamos el miedo como algo que nos hizo caer del otro lado de la curva. Vamos al ejemplo de un examen. Me bloqueé, perdí funciones cognitivas superiores, se alteró la memoria, no me acuerdo de nada, visión de túnel, no veo las distintas opciones en el deporte. Entonces digo, el miedo es malo, pero el miedo también nos activa, y yo siempre pregunto, cuando alguien tuvo su mejor versión como estudiante, seguramente no estaba frente a una materia que le generaba nada de miedo, porque ahí estaríamos relajados, ¿no? Entonces, generalmente nuestra mejor versión vino cuando nosotros teníamos una circunstancia que nos estresó, pero no nos pasó del otro lado de la curva. Entonces, potenciamos todas las funciones cognitivas porque dijimos, este examen es complicado, o este partido es difícil. No jugamos contra un rival sencillo. Entonces, potenciamos todo el funcionamiento de nuestro cerebro, que es lo que quiere el miedo que hagamos, ¿no? O sea, que nos pongamos a controlar la situación. ¿Y cómo lo controla el cerebro eso, para no pasar del otro lado? Bueno, es que la clave es controlar lo que nosotros podemos manejar del entorno. Si yo me centro, tengo un miedo muy grande por el examen, y a mí esa ansiedad como estado difuso, miedo, me lleva a comer, después de cuántas veces de comer yo voy a estar mejor. Ahora, si yo me centro en lo que puedo controlar, el examen, y lo empiezo a repasar, y hago el ejercicio, me pruebo en el ejercicio, me sale mejor, empiezo a sentir que domino la materia, porque el antídoto del miedo es el control. Empiezo a sentir que hago un ejercicio, me sale bien, que pruebo algo, me sale bien. Voy a jugar a un deporte y ensayo el tiro libre, la patada de los palos en el rugby, la acción del juego, y la repito hasta sentir que la manejo, yo me empiezo a calmar. Que eso es lo que el miedo busca. Que yo intente tomar el control de la situación, y al tomar el control de la situación, obviamente el miedo disminuye y aumenta la confianza, empiezan a jugar en tándem. Sí, esto es lo que vos llamabas en algún momento anticiparse a la situación, saber lo que va a pasar para prepararse ante eso. Bueno, saber lo que va a pasar ayuda para reducir sobre todo la sorpresa. La sorpresa dijimos que era un efecto multiplicador de la emoción que acompaña. Sorpresa, una fiesta sorpresa, multiplica la alegría. Un susto, entras a un lugar y hay una persona atrás de la puerta que solo haciendo ¡bu! Genera una respuesta emocional nuestra enorme, cuando es algo sencillo. Si yo lo hubiese visto venir, si yo hubiese visto que se acercaba esa persona, es como ver el final de la película, perdía el efecto. Entonces, anticipar es una muy buena estrategia para bajarle el precio a las emociones. Así como el que te spoilea una película, te anticipa el final, pierde gracia la película, le baja el impacto emocional. Por ejemplo, los grandes líderes tienen la capacidad de anticiparle a los jugadores lo que les va a ocurrir. O a los empleados dentro de una empresa. Nos va a pasar esto, nos vamos a complicar acá, tranquilos. Y eso es como avisarle que hay alguien atrás de la puerta que te va a asustar. Claro, lo que hice fue reducir el impacto del miedo en ese momento. Ahora, ¿te puedes anticipar siempre a todo? Indudablemente es muy difícil. Por eso nosotros seguimos teniendo muy malas reacciones emocionales frente a aquellas cosas que no podemos anticipar. Nosotros nos preparamos. No podemos anticipar, no podemos controlar. Exactamente. No podemos anticipar, no podemos controlar. Podemos anticipar, estamos más cerca de tomar el control de ciertas variables. El ejemplo es la fiesta sorpresa como positivo, o el examen sorpresa como algo que saquen una hoja, la famosa frase, saquen una hoja, las caras eran de pánico. Entonces... es un bloqueo ahí emocional tremendo. Es un bloqueo terrible. Entonces, no podemos anticipar todo, convivimos con niveles emocionales muy altos cuando se combinan con la sorpresa como efecto lupa. Pero bueno, lo que tenemos que tratar de es, siempre que vamos a estar frente a una situación que nos puede generar muchas emociones, tratar de imaginar cómo puede ser esa situación, qué puede ocurrir complicado, cómo quisiera responder cuando eso ocurra. Bueno, me pone frente a la situación con muchas más herramientas. Hablabas recién del rol de los líderes y te pregunto si hay líderes buenos y hay líderes malos, o no sé si displacentes o... displacentes o placentes.
Hay líderes buenos y hay líderes malos. No cabe duda, yo siempre digo, depende en qué lugar estamos parados de la historia, ¿no? Sí. Porque un líder de una revolución, si yo soy pariente del rey o estoy acomodado por el rey, no me gustó nada, es un líder negativo para mí. Sí. Si soy del pueblo muerto de hambre, es un líder positivo. Entonces, lo de líderes positivos o negativos depende mucho la evaluación que hacemos y el lugar donde estamos parados cuando hacemos esa evaluación. Ajá. Pero en definitiva, todo líder lo que tiene es una gran capacidad de contagio. Si yo tuviese que definir un líder, contagia emociones más que el resto. Ajá. Por su actitud, por su importancia, por su forma de hablar o por su desempeño en el deporte, tiene mucho más contagio emocional. A todos nosotros se nos contagian las emociones como los virus. Estamos diseñados por una cuestión evolutiva de que nosotros sobrevivimos en manada, tenemos que estar sintiendo lo mismo. Y si nos vamos a pelear, vamos todos a pelearnos, no me dejen solo. Si vamos a correr, corremos todo. Entonces, todos nos contagiamos las emociones de los demás. Habremos visto que por ahí viene alguien muy negativo. Y bueno, yo trato de poner una actitud positiva y al rato me puse negativo también. O me quiero pelear con el que vino violento de entrada. Yo estaba tranquilo y terminé en un acto de violencia igual que él. Bueno, los líderes son aquellos que tienen, por alguna razón, una capacidad de contagio emocional más grande. Como dijimos que las emociones eran el motor, encienden motores. Ahora, la dirección hacia donde va esa gente es evaluada después como consecuencia de un liderazgo positivo o un liderazgo negativo. Sí, y puede haber un líder autoritario también. Es un estilo de liderazgo, es una forma de contagio. Ajá, bien. En realidad, es como que hay dos grandes formas de contagio. Si vemos la historia, la tiranía y la democracia. O sea, o prometer el cielo Sí. o el infierno. En definitiva, las personas, como en las religiones, nos movemos a veces yendo hacia el cielo, a veces escapando del infierno. Bueno, los líderes autoritarios lo que gestionan es el miedo. Y el miedo es un motor. Si yo ahora salgo a la calle con un arma, voy a hacer que una persona me haga caso en lo que le pida. ¿Sí? Es una forma de liderar, sí, con un montón de contras, y necesito siempre un arma, y necesito que el otro siempre sienta miedo frente al arma y no se sepa defender. Por eso las tiranías se terminan agotando. Ahora, la otra opción es prometer, que es otro motor, motivar y decir, si hacemos las cosas bien, tenemos esta opción muy buena, y ese líder no es un líder autoritario, sino un líder que sabe trabajar los sueños de su equipo, de su empresa. En alguna charla que diste, te preguntabas por qué enfrentamos los mismos problemas una y otra vez. ¿Por qué? Sí. Bueno, entiendo que esto debe tener que ver con la charla TED que Sí. di, el arte de crear nuestros problemas. ¿Creamos nuestros problemas? Creamos nuestros problemas. ¿Sí? Sí, no todos. Si se te cae una maceta en la cabeza, no lo creamos. Sí. Pero los problemas que se repiten. Los problemas que se repiten los creamos. Y esto tiene que ver con que los problemas nos salvan de otros problemas mayores. Ajá. Por ejemplo, si siempre frente a un examen yo me pongo tan nervioso que la noche anterior me bajo del examen, es un problema. Uno diría, ¿qué le pasa a Andrés? Pero me protege de nunca rendir mal. Y si yo me lesiono ante un partido clave, es un problema, pero me protegió del problema de jugar mal un partido clave. Entonces, si siempre que uno se está enamorando de alguien pasa algo que por alguna razón arruina la relación, que yo tengo mucho que ver con eso, bueno, nunca voy a tener una gran decepción de una relación que no pasa del segundo piso. Entonces, cuando hay recurrencias, lo que nos dice la ciencia es que cuando un problema es recurrente, probablemente nos esté protegiendo de otros problemas mayores. Y bueno, a veces la naturaleza no puede crear cosas lindas para solucionar cosas feas. Tiene que crear cosas feas, menos feas, como hace la salud. Cuando el médico decide cortar la pierna, no lo está haciendo porque sea lindo, pero hay un problema mayor. Entonces nuestra mente hace esto sin que nos demos cuenta, creándonos problemáticas que nos protegen de problemáticas peores aún. Sí. ¿Y qué le decís entonces a esa persona que vos la ves y le decís, uy, siempre te pasa lo mismo, siempre con la misma historia? ¿Cómo salís de ese loop constante? El primer consejo que le daría es que cambie el paradigma y deje de ver el problema como algo que está en contra de su persona, sino que está a favor. O sea, la pregunta sería, ¿de qué me puede estar protegiendo lesionarme siempre en este momento? Sí. ¿De qué me puede estar protegiendo que siempre me va mal cuando estoy conociendo a un chico o una chica? Sí. ¿De qué me puede estar protegiendo que no termino nunca de prepararme para rendir la última materia o preparar la tesis y demás? Entonces, cuando uno empieza a pensar que ese problema es tu aliado, de alguna manera te está protegiendo, aunque sea displacentero, empiezo a mirar más allá, pues si uno nunca miraba el árbol, no miraba el bosque. Sí. Entonces, realmente nosotros empezamos a mirar el bosque cuando interpretamos el problema como algo que puede estar en función nuestra de ayudarnos a pesar de lo displacentero, como tener vómito y diarrea cuando uno se intoxicó. Sí. De placentero a nada, pero desde el momento en que la medicina lo interpreta como una alianza del cuerpo
para protegerse frente a eso tóxico, al virus y demás. A partir de ahí dejó de dar medicamento y tomar acción para frenar eso y deja que siga su curso porque está ayudando. Esto me hace acordar a esto de me enfermé justo antes de la charla de mi vida. Claro, exactamente. No, tengo gripe, no puedo ir, no sé qué hacer, voy a ir así todo destruido y voy a ir, o no sé qué hacer. Es más o menos lo mismo, ¿no? Más o menos lo mismo. Como ir poco preparado a un examen importante. O como ir poco arreglada, no te arreglaste mucho para la salida con un chico que te invitaba a hacer. Porque de última no invertí tanto, entonces me duele poco. O de última tampoco estudié y dejé de salir. Entonces vamos creando el problema, por ejemplo, de no estudiar y no ponerle mucha pasión a las cosas que hacemos, pero nos protegemos, porque si voy a caer, prefiero caer del piso 1 y no del piso 9. Hay una decisión que no la tomo, la sigo postergando, no me animo, quiero cambiar, pero no sé por dónde empezar. Sí quiero cambiar, pero ¿cómo hago? ¿Qué hago? Pero el tema es entender que para cambiar hay algo que seguramente tengo que leer de otra manera. Si se repite, vuelvo a decir, esto solo es válido para aquellas cosas que se repiten. Sí. Entonces, si hay algo que se está repitiendo en mí, tengo que leerlo de otra manera, tengo que tratar de mirar más allá. Hay alguna situación que probablemente no esté viendo, que es clave para mi vida, y me estoy quedando con lo que es una ayuda, en realidad llamándole problema. Hablemos de los deportistas. ¿De dónde partís cuando te encontrás? Trabajas mucho con deportistas también en grupo. ¿De dónde partís para hacer una transformación y que el rendimiento de ese grupo sea mayor al que tienen en el momento? El abordaje, yo me dedico al alto rendimiento, y el alto rendimiento pivotea entre lo deportivo y lo empresarial. En lo deportivo, uno puede trabajar con los líderes por este efecto contagio. Es una forma muy eficiente de trabajo, porque si los líderes realmente funcionan como tales, tienen mucho efecto contagio y uno puede trabajar con los líderes o puede trabajar con el equipo. En cualquiera de los dos casos, la forma de intervención con líderes o con el equipo entero, lo que uno tiene que hacer es leer justamente esto. ¿Cuáles son las problemáticas que se repiten? No las accidentales. Una vez vino un árbitro que, perfecto. Hay cosas que se repiten. Hay formas de entrenar, problemáticas, situaciones dentro del vestuario que se repiten. Esas son las situaciones que tienen que ser leídas de otra manera, porque probablemente están protegiendo de otras complicaciones y hasta no poder entender cuáles son esas situaciones recurrentes, sí, no las podemos solucionar. La otra vez me pasaba con un equipo que había perdido instancias finales. Varias veces instancias finales las había perdido, mucho sufrimiento, y ahora se encontraban entrenando con un ritmo que no era el 100%. Estaban entrenando, ¿cómo? Estamos frente a un partido súper importante, estamos entrenando. Yo decía, bueno, después de que uno se golpeó contra una pared un montón de veces, iría corriendo a la misma velocidad. Entonces, probablemente una forma de protegernos, como no manejo el resultado, lo que manejo es, le bajo el precio. De última, tampoco aposté tanto. Entonces, muchas de esto pasa inconscientemente, porque la mayoría de los mecanismos que nos protegen son automáticos, no nos pide permiso nuestra cabeza para ver qué opinás. Claro. Desde el momento en que me doy cuenta de que estoy teniendo ese tipo de comportamiento, ya cuando está bajo nuestro control, podemos empezar a decir si quiero seguir haciéndolo, porque la verdad que si quiero apostar poco, cosa que si después no funciona... Que el nivel de frustración sea menor. Que el nivel de frustración sea menor es lo que nuestra cabeza quiere, pero por otro lado me complico mi sueño. Digo que sueño con recibirme, o sueño con salir campeón, pero la semana anterior al entrenamiento, la semana antes del estudio, estaba más pensando en salir con mis amigos que en estar estudiando o entrenando. O estaba entrenando, pero no al 100%. Bueno, todos esos mecanismos nos protegen para que última, si sale mal, es como en el casino. Digo, ponés todo lo que vos tenés en el casino pensando, no, pongo poco. Y entonces muchas veces nosotros no cumplimos nuestro sueño por este mecanismo que nos protege. No va a faltar aquel que diga, bueno, la culpa es del otro. El jugador que pateó mal y no, la culpa es del viento que justo en ese momento, o el árbitro que justo en ese momento hizo tal cosa, o el otro que se movió distinto y a mí me distrajo y entonces yo no pude. Sí, nuestras explicaciones es, la tendencia natural de nosotros siempre es a sufrir lo menos posible. Sí. Y la explicación de que la culpa del otro es la que menos me hace sufrir. Ajá. O sea, de 10 alumnos que rinden mal, 9 dicen que la culpa fue del profesor. Sí. Que no explicó. Porque bueno, me hace sufrir... Me tocó el tema que no me dijo. Claro, me tocó el tema que no me dijo, no lo explicó bien, todos rindieron mal. Sí. Todo esto lo que hace es bajar el dolor de la situación, porque más doloroso es pensar que es responsabilidad mía o que no soy capaz. O que no puse el suficiente esfuerzo, claro, o que no soy capaz. Lo que pasa es que eso también me deja atado en un loop del que no puedo salir. Está bien, si todo esto por el árbitro, por cuestiones externas, por la cancha, por el frío, por la lluvia,
yo no lo puedo resolver nunca. Cuando yo soy protagonista, me duele mucho más al principio. Porque decir, esto es 100% responsabilidad mía, pero después me pone como protagonista para cambiar el curso de la historia. O sea, es bajar el dolor y no poder salir, o asumir el dolor fuerte y a partir de ahí tener más probabilidad de cambio. ¿Con las empresas y el rol dentro de una organización trabajás de la misma manera? Sí, sí, sí. Sí, el trabajo es muy similar. También en una organización uno puede trabajar el equipo tal, uno puede trabajar con los líderes del equipo o con el equipo entero. Siempre lo mismo. Lo primero que hay que leer es el motor. Dijimos, el motor de los seres humanos, nos costó mucho descubrirlo, ahora es algo realmente aceptado por toda la comunidad científica. El motor son las emociones. Entonces lo primero que hay que ver es esto. La otra vez estaba en una empresa que había evolucionado, había cambiado mucho y me pedían una charla al respecto. Decía, bueno, ¿qué emociones hay en este equipo a partir del cambio? Y son todas emociones distintas, porque el cambio para uno es oportunidad. ¿Sí? Es como el cambio de entrenador en un equipo. El que no está jugando dice, capaz que juego. Para otro es perder, porque la nueva realidad le hizo perder un montón de cosas. Para otro es miedo, porque no controlo la situación nueva. Yo la otra la manejaba, esta no sé si la controlo. Entonces están todos en la misma situación con motores diferentes. Y vos después querés que vayan para el mismo lado, pero sus motores son todos distintos. Claro. Entonces ese es el primer paso. Decías ser protagonista, ¿esa es la clave de ser protagonista de las propias emociones, de la gestión de las propias emociones? ¿Esa es la clave en todo? 100%. Lo que no significa que yo niegue que hay factores que yo no manejo. Por supuesto, no manejo el árbitro. Pero el árbitro la finita la puede cobrar para el otro lado. Ahora, si no hay finita, no puede cobrarlo, ¿no? Entonces, no manejo la lluvia, pero puedo entrenar con la pelota mojada. No manejo el calor, pero puedo exigirme para estar mucho más óptimo físicamente, con lo cual el calor me afecte menos que al rival que tengo enfrente en la cancha de tenis. Entonces, el tema no es negar la realidad que uno no maneja, porque tampoco es creerse un omnipotente que va a manejar todo, no sería una solución, sino entender que hay factores que no dependen de mí, pero centrarme en qué puedo hacer con los factores que dependen de mí. Y centrarme en los factores que dependen de mí es un montón. O sea, realmente puede cambiar el curso de las cosas. Muchas veces un entrenador te deja fuera del equipo, vas a jugar el partido de tu vida y quedas en el banco de suplente. Lo mismo puede pasar en una empresa. No te eligieron para formar el equipo ese que va a tomar las mejores decisiones y te dejaron afuera. ¿Qué puedes hacer vos? ¿Cómo encarás esa situación? Sí, es interesante porque bueno, eso es propiamente la frustración. Muchas veces yo le pregunto a las personas qué sienten cuando la frustración se genera cuando uno no tiene lo que espera. ¿Sí? Esperaba ser titular y no, o esperaba al menos estar en el banco suplente y no estoy ni convocado, esperaba que me den aquella zona, o que me den el premio, el aumento del sueldo, el puesto, etcétera, etcétera. Toda la vida, o esperaba que me llame el chico o la chica con la que estuve el fin de semana. Entonces, toda la vida nosotros estamos esperando algo. Los budistas en la expectativa, la base del sufrimiento. O sea, toda la vida estamos esperando algo y después estamos sufriendo porque no se dio lo que esperábamos o no de la manera que lo esperábamos. Entonces, ahí tenemos como dos grandes respuestas emocionales frente a la frustración. Yo le pregunto a las personas y me dicen, me siento frustrado. Pero la frustración no estaba en la lista de emociones que nombramos antes. La frustración es decir que no estoy contento con lo que pasó. Pero ¿cuál es mi respuesta? ¿Tristeza o bronca? Entonces, si yo respondo, vamos a la situación del deportista, con tristeza frente al no estar como titular, tengo un bajón de energía. Por eso decimos estoy bajoneado, tengo un bajón de energía. Cuando entro, los minutos X que pude entrar, entro con bajón de energía o entreno en la semana con bajón de energía. Claro, mi rendimiento es muy malo y le doy la razón al entrenador. Si voy por el lado de la bronca, sí, hay que hacer una campaña de marketing a favor de la bronca. Porque bueno, con esto que descubrimos que las emociones negativas no existían, no existen. Y a nosotros nos educaron que la bronca si desaparece mejor. Sí, pero la bronca entonces te impulsa. ¿Pero podés tomar algunas decisiones buenas o malas? Bueno, como todas las emociones, es como la sexualidad. Puede ser muy mala, pero nadie diría que no tendría que existir. Bueno, a mí me pasa con la bronca. La bronca hizo que el ser humano cambie todas las realidades adversas. Porque la adversidad, ¿qué puedo sentir? Alegría. ¿De dónde saco la energía? Frente a una situación, ¿cómo lo hubiésemos independizado? ¿Cómo hubiese terminado? ¿Cómo hubiese cambiado el ser humano cada situación de opresión, de injusticia, si no hubiese sido a partir de la bronca? Bronca que puede estar gestionada de distintas maneras. O sea, que el entrenador no me incluya en el equipo como yo quiero, puede hacer que yo pase y patee la botella de agua delante del entrenador, lo insulte. Yo he trabajado en vestuario profesional y ve las marcas en las puertas de los golpes de los jugadores. Después de cuántos golpes en la puerta, digo yo, vas a ser titular. Ahora, si yo esa bronca la llevo como energía al entrenamiento y dentro de las reglas del juego, mi bronca tengo un motor que no tiene prácticamente nadie ahí, yo cambio la realidad. Entonces, el tema es la bronca, la energía que tenemos frente a la adversidad para cambiar la realidad. ¿Cómo utilizamos esa bronca? Si esa bronca del profesor que yo creo que injustamente no me aprobó, digo, ahora, ¿sabe qué? Me va a tener que poner 10, me va a tener que mirar la cara y yo la utilizo como combustible para estudiar, yo cambio la realidad. Que la bronca no está para
lastimar o matar al otro. Eso termina siendo producto de que no encuentro otra manera de cambiar la realidad. Andrés, llega fin de año, interesante esto que decís de la bronca y cómo manejarlo. Llega fin de año y muchos dicen, ¿hiciste tu balance? ¿Ya cumpliste con todo lo que habías puesto en esa listita? ¿Qué te propones para el año que viene? ¿Eso va? Va. Es inevitable para las personas que hagamos balances, es inevitable. ¿Por qué lo hacemos ahí? Por una cuestión de que lo hacemos ahí, de la misma manera, ¿por qué festejamos el Día de la Madre este día y no? Bueno, está bien, Sí. pero ese día nos vamos a acordar de la madre o del padre. Bueno, y el cierre de los ciclos vamos a hacer balance. Lo podríamos hacer en mayo, lo podríamos Sí. hacer en septiembre. Fin de año es el pico de consultas psicológicas y psiquiátricas en el mundo. Ajá. Porque la gente hace balances. Y se encuentra con que Con decepciones. Volvemos le dio negativo el balance. Volvemos a la expectativa, A ver, como hace el sufrimiento. sí. Probablemente si imaginé 10 cosas no se dieron las 10, Sí. ¿no? Probablemente siguieron menos las 10, ¿no? Y este año esperaba esto, y bueno, probablemente no, y ahí viene la frustración, y por lo tanto, la tristeza o la bronca, o el motor para modificar la realidad y decir, el año que viene esto va a ser distinto, Sí. o la tristeza y me apago y pierdo capacidad Sí. de lucha. Pero sí, hacemos balance, es inevitable. Los seres humanos hacemos ciclos todo el tiempo. Ciclos que nosotros mismos inventamos después quedamos atrapados del ciclo. Porque decir, ¿por qué lo hago ahora el balance y no lo hago en febrero? Bueno, no sé, yo... ¿O por qué no lo hago todo el tiempo? ¿O por qué no lo hago todo el tiempo? Bueno, pero nos pasa en todo. En toda la vida. Vamos a decir, no, yo esperaba ser madre para esta altura de mi vida. ¿A qué edad? A los 32. ¿Y por qué 32? No sé, bueno, porque dije 32. O yo esperaba estar casado para este momento. Yo esperaba estar recibido para mis 23. ¿Y por qué a tus 23? Bueno, ponemos una fecha, ponemos una expectativa y aumentamos la probabilidad de decepción cuanto más rígido es ese proceso de poner expectativas, Claro. tiempos, notas. ¿Te acordás de alguna situación que fue la más desafiante para transformar a partir de todas estas emociones? A nivel institución, empresarial, deportivo. Lo que sea. Creo que siempre los desafíos más grandes los vivo en el deporte porque las variables deportivas, el resultado es algo que siempre escapa de las manos y uno puede hacer un proceso muy bueno individual con un jugador o a nivel grupal y es un desafío muy grande no caer en la frustración de que no se dan los resultados como uno hubiese querido, entonces volver a organizarte y a planificar de vuelta todo tu trabajo y estar convencido y convencer a la institución o al equipo, al deportista a nivel individual, de que el proceso seguro tiene mejoras, pero que está bien, que hay que caminarlo, que hay que sostenerlo independientemente del resultado. Creo que eso es lo más desafiante que hay, por lo menos en lo que me toca a mí, que es trabajar en alto rendimiento. Lo último, vuelvo al inicio, mencionaste una serie de emociones rectoras. Sí. Elegime 2 que son fundamentales. Todas han sido fundamentales para la vida, pero si tuviese que elegir 2, creo que elegiría la bronca. Sí. Porque tiene la bronca y el miedo, pero porque tienen mal marketing, no porque sean más importantes. O sea, nosotros sobrevivimos por tener ese repertorio de emociones. Sí. ¿Sí? El asco fue fundamental para no comer cualquier cosa e intoxicarnos y morir. O sea, todas tuvieron su... Pero es como que nos damos cuenta fácilmente para qué sirven las otras. Pero bueno, el miedo y la bronca yo creo que necesitan una revisión. O sea, la ciencia la revisó y encontró, por ejemplo, esto, la gran importancia que tiene el miedo en el deporte. Y ningún entrenador quisiera, a priori, que su equipo sienta miedo en un momento importante. Y sin embargo, el miedo es un potenciador, porque los partidos que uno entra relajado no rinde bien. Podría ir lo mismo para el liderazgo dentro de una empresa. Es decir, el miedo es un factor que haya un deadline, una fecha límite, objetivos que cumplir, que no es lo mismo cumplirlos o no, realmente potencian a los seres humanos. Y la bronca lo mismo. La bronca yo creo que necesita una revisión de parte del común de la gente. Y esto de no sientas bronca o si no sentís bronca, qué bueno que es mejor que no se enoje. Y el que no se enoja nos cambia las cosas. Encontrar una buena forma de manejar la bronca, entiendo, y se habla de la asertividad y a partir del enojo ir y hablar bien en vez de agarrar la cabeza y golpeársela contra la pared. Perfecto, excelente. Ahora, suprimir el enojo no. Y yo creo que necesitamos revisar esto de que Talo es buenísimo porque no se enoja nunca. El que no se enoja nunca hay un montón de cosas que le duelen igual que a todo el mundo, Sí. que le molesten igual que a todo el mundo y jamás va a poder modificar eso. Ahí me rechazás la frase, el que se enoja pierde. Bueno, lo que pasa es que sería el que se pasa de enojo pierde. Eso está pensado siempre, es como el miedo. Del otro lado de la curva, cuando nos pasamos del otro lado de la curva, pero hay toda una parte del enojo que hizo que yo me sentara frente al jefe y le diga que no estaba de acuerdo con todo esto y que si esto no cambia muy bien, yo voy a presentar la renuncia y a partir de las cosas cambiaron. Y gracias a que me enojé, porque en realidad venía sufriendo eso un montón.
¿sí? La historia cambió cuando las personas se enojaron, porque el sufrimiento venía hace tiempo. Gracias, Andrés, Por muy favor. amable.